Gemma Martínez Perailes, ¿qué tal? Muy buena. Muy buena. Bienvenida. Muchísimas gracias. Queremos dar visibilidad también al trabajo que se viene desempeñando desde el Centro de Estancia Diurna, el que tú diriges desde hace ya algunos años, ¿no? Con experiencia ya en tu mochila, con días, bueno, que cada día tendrá un matiz diferente, que ahora hablaremos de ello. ¿Por qué bueno, se habla tanto y se incide tanto en que hay que empezar a trabajar cuanto antes para hacer ese diagnóstico, esa detección? ¿Y cuáles son los signos indicadores o sospechosos que algo está pasando en el interior de esa persona que puede estar padeciendo ese deterioro cognitivo? Sí, pues mira, es cierto que hablar de Alzheimer o hablar de otro tipo de demencia no significa de forma exclusiva únicamente hablar de problemas de memoria. Entonces, de hecho, el comienzo de esta enfermedad suele ser con manifestaciones o signos bastante inespecíficos, como pueden ser pues, modificaciones en el estado de ánimo, en el comportamiento, cambios en la rutina que la persona venía realizando habitualmente, detalles como el colocar objetos en sitios que son inusuales, problemas de memoria también pueden aparecer, pequeños olvidos, especialmente desorientación. En las primeras fases también es frecuente que la persona pues pierda un poco, tenga dificultad para la toma de decisiones, para la capacidad de razonamiento, de juicio. Bueno, suelen ser los signos que pueden dar esa señal de alarma. Bien. Sí, me pregunta que por qué resulta tan importante el comenzar a trabajar desde los primeros estadios de esta enfermedad. Sí, efectivamente, cuanto antes se comience a trabajar con este tipo de patologías, estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, que ello conlleva pues, un proceso de involución en las capacidades de la persona. Y cuanto antes se comienza a trabajar, conseguimos el mantener esas habilidades, esas capacidades durante mayor tiempo a lo largo de la vida de la persona. De esta forma, pues estamos manteniendo también la autonomía de la persona y por consiguiente el familiar y su entorno también pueden disfrutar durante mayor tiempo de un buen estado de esa persona que padece la enfermedad. Y por supuesto también la sobrecarga temprana que pueda aparecer en el familiar, en los cuidadores, pues no estaría apareciendo en estadios tan iniciales desde el principio. Gemma, por tu experiencia, directora también de este centro, el trato que tienes con todas estas personas, con la familia de AFASUR, ¿qué le indicaría a los familiares o amigos que ahora mismo nos están escuchando y que pueden verse reflejados en esta situación de alarma que nos has expuesto? ¿Qué deben de hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar? Bueno, si comenzamos se comienza a percibir algún signo, ¿no? de alarma en un familiar o en un conocido, el primer paso siempre debe ser acudir a un médico de atención primaria. Ese siempre es el paso inicial. El médico de atención primaria comenzará también a dar unas recomendaciones. Cuando ya exista una sospecha de que puede tratarse de una demencia tipo Alzheimer u otro tipo de demencia, bueno, por supuesto yo sí que les recomiendo que nos visiten al menos para solicitar información. Independientemente de esos primeros estadios no estén convencidos o no quieran tomar la decisión de acudir al centro de día, pero sí que adquieran información sobre la enfermedad, sobre cómo enfocarlo, sobre qué poder hacer para trabajar con ellos, para ralentizar, como veníamos hablando, esa evolución. Y bueno, es cierto que existe muchísimo desconocimiento todavía por parte. Desconocimiento y rechazo, miedo a la hora de dar ese paso de admitir, aceptar que tengo una persona muy cercana, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, que está perdiendo su memoria y todo lo que esa enfermedad conlleva.
Muy probablemente, también es cierto que depende mucho. Nos encontramos a lo largo de los años en los que llevo trabajando en este sector, que ya son unos cuantos. Es cierto que nos encontramos con perfiles diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, una persona pues, que a lo mejor tenga una edad más avanzada, de 80 años en adelante, una persona que tenga 60 y pocos años. Suele costar un poquito más cuando se trata pues, de personas más jóvenes. Más jóvenes. Sí, cuando se trata de personas más jóvenes, y suele costar un poquito más, y siempre se tiende a pensar que es pronto. Que no es el momento, pues porque todavía pues está bien, no hay otros problemas o dificultades añadidas como pueden ser problemas conductuales que quizás más adelante sí que aparecen, no en todos los casos, pero suelen aparecer problemas psicológicos, conductuales, que ya sí que dificultan mucho más lo que es el trato y el trabajo con esas personas, claro. Entonces es muy frecuente el pensar que es pronto, que no es el momento de comenzar a intervenir, y es un error muy grande, porque es cierto que es ahí cuando se puede comenzar a trabajar para ralentizar ese deterioro. Cuando se acude más adelante a un centro de día, muchas capacidades ya están mermadas. Muy mermadas. Sí, es cierto. Y dificulta muchísimo más lo que es el proceso de adaptación al centro, el proceso de intervención con el usuario. En fin, por eso es tan importante incidir nuevamente en esa detección y en ese diagnóstico y acudir cuanto antes, pues para solicitar toda esa información, asesoramiento, recomendaciones para cómo debe de actuar ese entorno familiar. Este tipo de enfermedades neurodegenerativas se está dando a edades más tempranas. ¿Dónde incide más, hombre o mujer? Casualmente, estamos hablando de un colectivo, unos grupos de edad donde la mujer es un grupo más numeroso, el femenino, ¿no? Es cierto que el hecho de que le toque, al familiar, le toque a mi padre o a mi madre, a lo mejor también lo afrontan de forma diferente. La mujer continúa teniendo un rol importante en casa. Entonces, cuando son las mujeres las que comienzan con una enfermedad neurodegenerativa, demencia o Alzheimer en una edad más temprana, se es todavía más reticente al acudir a un centro, porque todavía conserva parte de su autonomía, de realizar labores en casa. Las mujeres continúan siendo en esos grupos de edad las que llevan el mando, ¿no? El timón de la casa. Entonces hay aún más en el caso de las mujeres. De las mujeres. Sí. Y me decías antes que cuesta más trabajo para que acuda esa persona cuando se trata de ser una mujer-hombre a una edad muy temprana. ¿Eso significa que este tipo de demencia, de enfermedades neurodegenerativas se están dando cada vez en personas a edades, más tempranas? Se dan en personas con edades tempranas. Es cierto que nosotros no tenemos datos para poder conocer el volumen, desgraciadamente. Sí. No tenemos datos para poder conocer el volumen de personas en edades tempranas. Claro, porque cuando ocurren esas edades no acuden a nosotros, es lo que te decía antes. Mi recomendación es que vengan al menos a obtener información. Es cierto que nosotros siempre valoramos el caso, vemos cuál es la rutina de esa persona, ¿no? Qué actividades, cómo es su día a día, qué es lo que continúa haciendo en su día a día. Nuestro principal objetivo es que la persona sea autónoma e independiente durante el mayor tiempo posible. Y si nosotros consideramos que puede ser contraproducente el que una persona comience a venir a un centro de día, no lo vamos a recomendar. ¿Vale? Entonces, hay un chequeo, digamos, correcto. Y siempre estamos también para asesorar a la familia. Claro que sí. Bien. Se dan en edades tempranas y desgraciadamente se torna aún más importante el comenzar a intervenir cuando se trata de personas en edades tempranas, porque desgraciadamente la evolución de la enfermedad es muchísimo más precipitada. Sí. Bien, pues para evitar o para ralentizar que esa enfermedad sea rápida, progresiva, hay que trabajar, todas esas terapias. Háblanos de qué tipo de recursos, servicios se presta desde AFASUR con todo ese equipo interdisciplinar. Sí, AFASUR cuenta con un equipo de profesionales muy amplio, del sector de la enfermería, del trabajo social, fisioterapia, psicóloga, terapia ocupacional,
el personal auxiliar de enfermería, además del personal que se encarga de la conducción de nuestros vehículos para la recogida y vuelta de los usuarios al domicilio. Es un equipo muy profesionalizado y pues realizamos todo tipo de terapias no farmacológicas dentro de cada uno de esos sectores. Enumeranos algunas de ellas o si puedes hablarnos con algún detalle más. Pues terapias, por ejemplo, terapias funcionales para el mantenimiento de la autonomía de la persona en las actividades de la vida diaria, tales como el aseo, el vestido, o actividades instrumentales que son un poquito más complejas, como el manejo del dinero, la realización de compras. Pretendemos fomentar el que esa persona pues mantenga esa capacidad de esa autonomía para también su desempeño diario. Terapias cognitivas como la terapia de orientación a la realidad, programa informático también de estimulación cognitiva realizamos. Terapias psicoafectivas pues para trabajar las emociones con ellos. Muy importante también el aspecto emocional, el aspecto relacional. Muchas veces el simple hecho de acudir al centro para poder relacionar con su grupo de iguales, eso ya le está dando muchísima calidad también a la persona que padece este tipo de enfermedad. También terapia pues, físicas, bien en grupo, como puede ser psicomotricidad, y fisioterapia a nivel individualizada con cada uno de ellos para atender también sus necesidades de forma más individualizada. Claro, es una de las preguntas que traía. Antes de pasar a esa, del ajuste personal, concretamente este sitio que a mí me encanta, es uno de los lugares que soléis emplear con ellos para las terapias también, algunas de las terapias, ¿no? Siempre que las condiciones climatológicas nos lo permiten. Es verdad que vivimos en una zona donde, en invierno por mucho frío y en verano pues por mucha calor. Sí que es cierto que contamos con muchísima sombra y siempre que podemos nos gusta hacer terapia principalmente física, psicomotricidad, realizamos con ellos aquí. De hecho, ellos lo demandan mucho. Es lo que te iba a preguntar. Perdón, porque sí, les gusta y en el momento que ven un día soleado y que ven primavera, otoño, pues ¿cuándo vamos a bajar? Sí, lo demandan y nosotros encantados. Claro, es una de las terapias, podemos decir, que más les gusta. Les gusta muchísimo. También llevamos a cabo un programa de lúdico de salidas socioculturales, que es cierto que a raíz de la pandemia lo tenemos suspendido de momento. Confiamos en poder retomarlo lo antes posible para fomentar también pues, que la persona continúe en contacto con su entorno más inmediato. Es decir, queremos evitar lo que es la institucionalización. Por supuesto, ellos se mantienen en sus domicilios, no están institucionalizados, pero sí que queremos fomentar también pues eso, que realicen actividades en su entorno más inmediato, pues visitas, por ejemplo, hemos realizado visitas al Museo Etnográfico, a la fábrica de membrillo, también hemos hecho una jornada de convivencia en la laguna y nos gusta muchísimo también fomentar ese tipo de actividades que, como ya te digo, en los últimos meses no se ha podido hacer ni se puede hacer de momento por la pandemia. Y pues todo eso a nivel afectivo, ya nos lo viene diciendo, lo agradece muchísimo. Claro que sí. Y esa estimulación que continúe ahí. Vamos a ese ajuste personal. El perfil es muy variado aquí de los distintos usuarias que se atiende. La demencia neurodegenerativa, algunos estarán en los primeros estadios, otros estarán en situaciones que permitirá trabajar menos. ¿Cómo se lleva a cabo ese ajuste personal y quiénes intervienen? ¿Hay una terapia personalizada, por tanto? Sí, efectivamente. Bien, como bien dice, claro que hay, además de la demencia en sus distintos estadios, sí que al centro de día también acuden personas que no tienen demencia, que tienen o bien deterioro cognitivo más leve o bien otro tipo de patologías asociadas. Entonces sí que requiere el realizar esa división para que la atención sea lo más individualizada posible. Para ello previamente se hace una evaluación por supuesto se hace inicial del usuario cuando acude por primera vez al centro y periódicamente se van haciendo evaluaciones siempre que veamos que hay cambios muy significativos o bien una vez al año. Una vez al año se realiza una evaluación de cómo se encuentra la persona para poder efectivamente realizar pues la intervención de la forma más individualizada posible. Para ello contamos con 3 grupos de trabajo acorde a su estadio
cognitivo que presentan y la intervención pues se realiza de forma individualizada. En muchísimos casos se puede realizar una misma terapia presentando adaptación de cómo se realiza la intervención con ellos, y luego hay otras terapias pues que usuarios que a lo mejor tengan ya un estadio más avanzado pues resultan más difícil poder realizar con ellos, ¿no? Efectivamente. Nos vamos a quedar ahora con un matiz, bueno, un poco más oscuro, pero también hay que visibilizarlo, al menos así lo entiendo yo. Esa parte más feilla en la que puede haber ese rechazo por parte del usuario ya, a la hora de adaptarse a todo ese tipo de terapia, a la hora de acudir al centro. Imaginamos como ese niño que empieza su cole el primer día y hay un rechazo. ¿Cómo actúa el centro? Bueno, el centro y el equipo profesional. Sí. Sí que es cierto que efectivamente, como te comentaba también antes, suele aparecer en muchos casos, ya en una fase más avanzada, pues problemas conductuales, problemas psicológicos que dificultan más esa adhesión, efectivamente, y esa adaptación al centro. Entonces, claro, cuando se recurre al centro de día, en muchas ocasiones, cuando esas manifestaciones ya han aparecido y el familiar entonces ya se siente totalmente desbordado, porque es cierto que es complejo, cuando se recurre en ese momento a acceder al centro resulta más complicado que en estadios más iniciales. Por eso volvemos a recalcar la importancia de comenzar cuanto antes. Es cierto que la adaptación del usuario en la gran mayoría de los casos se suele dar. Hay personas que tardan más, otras que tardan un poquito menos, otros que desde el primer momento pues están completamente adaptados. Incluso hay personas que por iniciativa propia piden el asistir a un centro, efectivamente. Tal y como te decía antes, ha habido casos, y lo seguirá habiendo, puede haberlos, claro está, en los que la adaptación pues no se realice, es decir, resulte imposible, muy complicada, por dificultades pues bastante grandes, o por mucha reticencia de la persona, o por, bueno, los motivos pueden ser varios. Si eso ocurre y si el equipo de profesionales valora y estima que el hecho de que esa persona acuda al centro de día es contraproducente porque esa persona está sufriendo, está teniendo un sufrimiento y es contraproducente porque es más negativo que favorable el que venga al centro, por supuesto en ningún momento el equipo de profesionales vamos a negarlo y vamos a insistir en que continúe, porque puede darse el caso de que sea, insisto, es lo menos frecuente. Bien, bueno, esperemos que, bueno, aquí vemos que todos están muy bien adaptados y que incluso algunos de ellos, de ellas, pues reclaman esa asistencia. ¿Esa prestación del servicio es durante los 12 meses o hay algún parón a lo largo del año? No. En agosto, por ejemplo, que lo hemos tenido tan... 65 días, no, días laborables, efectivamente, el centro de día está en funcionamiento. No tenemos parón a lo largo del año. Bien. Gemma, ¿la pandemia cómo ha afectado al centro? Porque en los meses duros y críticos del COVID, bueno, he hablado ya con algunos familiares y me han indicado que desde aquí se les, se les puso, ¿no? Se les recomendó una serie de pautas para que ellos no perdieran ese ritmo y esa rutina, ¿no? Que tan importante es para ellos. Sí, bueno, en pleno confinamiento, desde marzo hasta junio incluido, el año 2020, el centro permaneció cerrado, pues por las indicaciones del gobierno, por supuesto, era un confinamiento total. Durante todo ese tiempo, el personal, pues estuvimos haciendo seguimiento de los usuarios en domicilio, dando efectivamente recomendaciones y pautas para evitar que sufrieran en esos meses un deterioro demasiado avanzado. Y luego en julio, pues retomamos la actividad en el centro, retomamos de forma progresiva. Hubo muchas personas que se incorporaron desde el principio, lo hicimos de forma escalonada, todo siguiendo las indicaciones que la Junta nos ha establecido desde el primer momento, claro. Hubo personas que decidieron no incorporarse en ese momento y se incorporaron más adelante, y bueno, hubo muchas personas que se quedaron también en el camino porque decidieron que dejara de asistir. Por tanto, se ha perdido algunos usuarios. Se perdieron bastantes usuarios. Se perdieron bastantes usuarios y bueno, a día de hoy todavía no hemos conseguido
el número retomar el volumen de usuarios que teníamos en ese momento. Es cierto que, por supuesto, desde el primer momento tuvimos que establecer un protocolo de actuación totalmente distinto a lo que totalmente distinto, muy diferente a lo que como veníamos funcionando y trabajando anteriormente, todo en base a indicaciones y directrices que hemos recibido por la Junta. Y bueno, a día de hoy continuamos. A día de hoy ¿se ha relajado un poco las medidas o...? Se han relajado bastante las medidas, pero hay muchas que continúan activos. Por ejemplo, en el servicio de transporte, ¿se siguen haciendo grupos burbuja? Sí, efectivamente. Estamos, de hecho, obligados a ellos porque ya digo que son las directrices de la Junta. Entonces, claro, tenemos grupos burbuja para la intervención con los usuarios en el centro. Los usuarios no se mezclan entre ellos, ni comedor, ni terapias. Para nada, por supuesto, pues en el transporte tampoco. Tuvimos que hacer un reajuste total del servicio de transporte que antes, por supuesto, se realizaba por zonas, ahora se realiza pues por esos grupos de intervención. Bien. Entonces, bueno, sí que hemos tenido que modificar muchas actuaciones. La ocupación de nuestras estancias, pues también tiene que ser en base a esa distancia interpersonal que todavía a día de hoy tenemos que mantener. El uso de la mascarilla, que de verdad los usuarios desde el primer día han llevado a rajatabla y son, y temíamos mucho a cómo ellos podían... Pero ellos lo han interiorizado. Lo han interiorizado muy bien desde el primer momento. Y es cierto que hemos ido relajando pues medidas en cuanto, por ejemplo, a los equipos de protección, que como ha estado trabajando el personal en estos meses de atrás, y ya pues a día de hoy volvemos a trabajar con uniformes de trabajo como anteriormente, y bueno, sí que... Y todavía hay actividades, como te he dicho antes, que no hemos podido retomar, pero que confiemos que podamos hacer más pronto que tarde. Y ya vamos a ir concluyendo por motivos de tiempo. Hay una terapia en la que estáis trabajando en estos meses que tiene mucho que ver con esa ayuda o ese convenio de colaboración que se firmó con el Ayuntamiento, esos 10.000 euros que percibisteis hace unos meses, que va a ir destinada a una terapia para los usuarios. Háblanos o avánzanos en qué va a consistir. Sí, te comento un poquito. Bueno, nosotros venimos a lo largo de muchísimos años trabajando con un programa informático de estimulación cognitiva. Antes lo he comentado, exacto. Llevamos trabajando a lo largo de muchísimos años, y es cierto que ese programa ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Actualmente la modificación o ampliación que hace este programa es incluir una intervención multisensorial basada en realidad virtual. Esto nos permite trabajar aspectos que hasta el momento pues no se puede trabajar con ese programa porque era exclusivamente estimulación cognitiva, y ahora pues permite trabajar las emociones, efectivamente, emociones sensorialmente, conductualmente, y permite también el poder trabajar con personas que ya están en una fase más avanzada. Como te decía antes, pues quizá el programa de estimulación cognitiva pues ya presentan mayor dificultad para poder realizarlo, pero este tipo de terapia pues sí, es totalmente novedoso porque bueno, es con realidad virtual, efectivamente, y bueno, estamos trabajando para llevarlo, una adquisición de unos equipos, efectivamente, de unas herramientas, efectivamente, pero muy pronto vamos a poder ponerlo en marcha. Efectivamente. Bueno, pues solo Puente Genil estará ahí al tanto para dar también difusión al mismo. Por cierto, los usuarios, ¿cómo responden ante las tecnologías? ¿Les llama mucho la atención? ¿Les resulta llamativo? Les motiva mucho. ¿Engancha? Les motiva mucho, sí, es cierto. Es una forma también de mantenerlo, pues bueno, implicado en el mundo actual. Y les gusta mucho, vamos, es un programa que funciona muy bien, que ellos demandan también el poder realizarlo. Siempre que viene un usuario o usuaria nueva y ve que los demás están trabajando, es cierto que es un programa que conlleva también un tiempo para poder llevarlo a cabo, porque hay que hacer una valoración y un ajuste personal, y ya van demandando el trabajar con el ordenador. Sí, suele gustar. Qué bien. Bueno, el día a día del usuario, ¿cómo es? Para que lo conozcan la gente desde casa. Bueno, pues nosotros recogemos al usuario en la puerta del domicilio, recogemos por la mañana, hay distintos horarios en función de la organización del servicio. Hay usuarios que desayunan en el centro y otros que no, en función también de la hora a la que llegan. Después, a lo largo de la mañana, se están realizando las terapias que hay programadas para ese día. Luego es la hora del almuerzo.
después del almuerzo descansan un ratito, que también lo requieren, sí, alrededor de una hora. Después ya continúan realizando también otras terapias que hay programadas para ese día y meriendan en el centro. Después de la merienda comienza la vuelta al domicilio. A casa. 9 de la mañana aproximadamente hasta las 5:30. Comenzamos a recoger, el servicio de transporte comienza a las 8 de la mañana y termina a las 7 de la tarde. O sea que... Entonces, por la mañana, pues entre las 8 y las 10:30 recogemos a los usuarios, correcto. ¿Y de 5:30? Por la tarde comenzamos con el servicio de 4:30 hasta las 7. Que se termina. Bueno, muchas horas de trabajo. Directora Gemma Martínez Pereira, muchísimas gracias por recibirnos, atender a Solo Puente Genil, que vaya muy bien ese Día Mundial de Alzheimer, que se celebra la próxima semana, que será una campaña nuevamente de concienciación, sensibilización y bueno, por todas esas actividades que están ahí en la nevera de momento hasta Exacto. que el COVID, bueno, pues pero bueno, continuamos con ganas y con ideas. Y eso es lo importante. Muchas gracias a vosotros.